empezar esto de hoy, que siempre es un placer también escuchar a otros compañeros de otras partes del mundo para que nos puedan ampliar un poco también la visión, ¿no? Aquí los que estamos en Europa a veces pues nos encajonamos mucho en las explicaciones. Uy, perdón, es que perdón, me estaban llamando por WhatsApp y se me ha activado. A ver, ahora, bueno, para empezar, yo no sé qué pasa porque tengo el WhatsApp cerrado, pero bueno, eso pensaba. Ahora No se nota nada, no se nota nada. ya, ya estamos. Me estaban llamando desesperadamente por WhatsApp. Espero que no haya pasado ninguna catástrofe. Bueno, nada, para empezar, bueno, realmente yo no sé, tengo un problema de software porque cada vez que me llaman se abre el WhatsApp aunque esté cerrado. No sé, no me había pasado nunca, la verdad. No sé qué hacer. Eh, ahora sí, perdonadme, ¿eh? Yo para empezar, evidentemente cuando hablamos del auge de las extremas derechas, ¿no? En este momento, yo creo que sí es imprescindible pues perfilar, digamos, o dar algunas pinceladas sobre un contexto que es un contexto de crisis, ¿no? Por un lado, tenemos una evidente remodelación de las hegemonías globales, ¿no? Que se están moviendo hacia Asia y todas las consecuencias, digamos, que eso está teniendo a nivel, pues, de un nuevo estatuto o un nuevo espacio, ¿no? Donde la guerra parece ser una herramienta de renegociación, digamos, de esas hegemonías, ¿no? También nos encontramos inmersos en una crisis ecosocial, ¿no? En una crisis económica subyacente, ¿no? Que quizá en España no parezca tan perceptible, pero que en otros lugares de Europa, por ejemplo en Francia y Alemania, ya tiene la forma de una crisis industrial, ¿no? También hay autores y autoras que hablan de que el propio neoliberalismo ha entrado en una crisis de legitimidad. Pero bueno, en estas costuras, digamos, se mueve el auge reaccionario y para entenderlo, sobre todo desde la perspectiva europea, hay que decir que desde los años 90 en Europa se han producido ya dos grandes oleadas ultras que han sido impulsadas también por convulsiones sistémicas, ¿no? de alcance mundial. Porque tampoco es, aunque ahora estemos viviendo, digamos, un momento de repunte, han confluido varias crisis y han confluido otros momentos de auge reaccionario. Hay uno que normalmente no se suele explicar y yo creo que es interesante perfilarlo, que es esta crisis o esta emergencia que se produce a partir de 1991 y en adelante, que se desemboca, o sea, perdona, que se desencadena en Europa del Este, ¿no? En la parte de Europa, digamos, salida del antiguo bloque soviético, la caída del muro de 1989 va a crear las condiciones para un renacer de los nacionalismos de preguerras, ¿no? Que eran con componentes fuertemente anticomunistas, antifeministas, contrarios a las disidencias sexuales, con un fuerte componente autoritario e incluso podemos decir con rasgos directamente fascistas, ¿no? Este auge reaccionario que se produce en Europa del Este tiene bastante que ver con las consecuencias del desmantelamiento de las instituciones del Estado social y del empleo garantizado, ¿no? Del periodo comunista. O sea, se van a producir una serie de consecuencias sociales de la caída, digamos, de las instituciones comunistas que van a traducirse en una emergencia de proyectos fuertemente nacionalistas y con un componente también de reivindicación, digamos, de la tradición, ¿no? Que tienen unas consecuencias para las cuestiones, por ejemplo, de género muy claras, ¿no? En ese sentido, pues precisamente buena parte de los discursos más radicales contra el feminismo o contra los derechos directamente de las mujeres y de las disidencias sexuales y de género nos están viniendo de Europa del Este, donde hay también retrocesos legislativos muy claros, ¿no? En ese sentido. Después se va a producir otro hito que también afecta a Europa Occidental, que es la crisis financiera del 2008 y sus consecuencias, ¿no? Que precisamente decimos que es uno de los momentos probablemente más intensos o más evidentes del quiebre de este consenso neoliberal. Y precisamente en ese momento empiezan a ascender opciones políticas en Europa cuyo eje principal de articulación política va a ser el eje antiinmigrante o nativista, ¿no? Que aquí se manifiesta también con fuertes rasgos islamófobos eh, y bueno, y con una determinada mirada de la cuestión de género un poco más compleja que luego iré desgranando un poco, ¿no? Pero bueno, este componente islamófobo sí que es muy fuerte en Europa, es, digamos, uno de los rasgos más definitorios y como sabéis, el Islam o los musulmanes son el gran otro que sustituye, digamos, lo que fue a los judíos en el fascismo histórico, ¿no?
Entonces, estas dos grandes crisis, ¿no? La crisis que surge como consecuencia del fin del comunismo de Estado y la del 2008, ¿no? La crisis económica y financiera, acaban confluyendo, lo que, sumado a la llegada de Vladimir Putin a la presidencia de Rusia en el 2012, genera, digamos, un ecosistema global favorable para estas ideas de derecha radical, ¿no? Posteriormente, ya sabéis, gana Trump las primeras elecciones presidenciales en el 2016, en el 19 Bolsonaro, y ya es como una bola, digamos, que va arrastrando de bastantes países en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay estas bases histórico-políticas que tienen que ver también con condiciones materiales, ¿no? Que supone también una base para el ascenso de la extrema derecha. Y luego habría que atender también a otros aspectos, ¿no? Un aspecto micropolítico que le llama Wendy Brown, ¿no? Que ella dice que como venimos de 40 años de neoliberalismo, eso de alguna manera ha preparado el camino para la emergencia de las extremas derechas, ¿no? Por un lado, evidentemente, por todo el ataque a los derechos sociales, ¿no? Al estado del bienestar, pero también incluso a la misma idea de lo social, ¿no? A cualquier posibilidad de lo colectivo. Es un ataque al lazo y a los vínculos sociales. De alguna manera, para ella, esto ha preparado el terreno para que arraiguen discursos de carácter fascista, ¿no? Discursos que además sabemos que circulan bien a través de los algoritmos, ¿no? Que de alguna manera están programados para difundir este tipo de afectos negativos, ¿no? Cuando hablamos de neoliberalismo, y sobre todo para entender también algunas cuestiones que tienen que ver con su uso de las cuestiones de género, es interesante también a retrotraernos un poco precisamente al nacimiento de la hegemonía neoliberal, ¿no? A sus orígenes, porque primero muchos de los elementos antifeministas de las opciones que hoy gobiernan o que hoy se proponen, ¿no? Como alternativa, ¿no? De estas opciones de extrema derecha, ya están contenidos en la reacción conservadora que se va a producir a finales, a partir de mediados finales de los años 70 del pasado siglo, ¿no? En lo que se llamó la nueva derecha estadounidense, ¿no? Como sabéis, eso, bueno, eso produce el ascenso de Reagan en Estados Unidos, de Thatcher en Inglaterra, como esos dos hitos más representativos, y supone y los inicios de la revolución neoliberal y del libre mercado, ¿no? Precisamente esta reacción se va a producir también en su parte, digamos, más conservadora, contra las conquistas de los movimientos feministas, de las disidencias sexuales y de género de la época, que digamos esos movimientos que se originan son los 68. Es verdad que es un momento de agitación política muy fuerte, que esos movimientos están vinculados también a una oleada también, a la segunda oleada, digamos, de los movimientos de descolonización. En Estados Unidos están vinculados a las luchas por los derechos civiles o de liberación negra. O sea, son movimientos sociales que precisamente en ese momento, yo creo que es interesante resaltarlo, tienen por un lado un fuerte componente antinormativo, de transformación, digamos, de los roles de género, de transformación, de liberación sexual, ¿no? De transformación de la vida, si queréis, pero también un fuerte componente de lucha redistributiva, ¿no? Que en ese momento es por la ampliación del estado del bienestar. Entonces, bueno, yo creo que es importante tener presente ese momento histórico donde se produce un pacto entre el conservadurismo, ¿no? Que piensa que el estado del bienestar, digamos, se les está yendo de las manos, incluso hasta financiar formas de vida no normativas, ¿no? Esto lo explica bien Melinda Cooper en un libro que se llama Los valores de la familia, donde precisamente ella explica que hay una de las ayudas que se va a convertir en símbolo, ¿no? Del dejar de depender de un marido, ¿no? Pues se van a convertir en símbolo a través de esa figura de las welfare queens, que os sonará porque es el típico discurso que hacía Thatcher, ¿no? Incluso que ha llegado hasta nuestros días, de culpabilizar o de decir que hay determinadas mujeres, en este caso eran mujeres o racializadas o mujeres negras en Estados Unidos, que según este discurso tienen hijos para vivir del estado del bienestar, ¿no? A partir de la demonización, digamos, de esa figura, podemos ver esas dos líneas, ¿no? La conservadora y la neoliberal, que se van a dar la mano en ese momento. Siempre se asume que hay que desviar estos costes de reproducción social o de reproducción de la mano de obra
a la familia, ¿no? Evidentemente a la familia, dentro de la familia, a las mujeres a partir del trabajo no pagado, ¿no? Subordinado en los hogares. Aparte de estos rasgos, ¿no? del nacimiento del neoliberalismo con un fuerte componente conservador, que a mí me gusta resaltar porque muchas veces se habla del neoliberalismo como si solo disolviese la familia, ¿no? Cuando vemos que buena parte de la reacción ultraconservadora siempre ha sabido que el neoliberalismo puede reforzarla, ¿no? A través, lo que ya digo, por una parte de retirar funciones al estado del bienestar que hacen volver a recaer sobre la familia eso, y luego, evidentemente, sobre toda una serie de elementos que podríamos analizar pensando que cuando avanza el capitalismo financiero lo que se produce es un refuerzo de las jerarquías de clase, ¿no? Cada vez la clase es más importante y la clase se reproduce fundamentalmente a través de la familia, ¿no? A través de mecanismos como la herencia o la ayuda que los padres dan a los hijos y cómo eso en realidad no debilita a la familia, sino que la refuerza, ¿no? Yo creo que también es interesante estos elementos, ¿no? para la discusión. Es verdad que también es interesante esa época, ¿no? Esos años 70 del pasado siglo, porque se va a producir también el nacimiento de las principales organizaciones internacionales que hoy pertenecen a eso que llamamos el universo antigénero, ¿no? Son asociaciones, think tanks, organizaciones legales, ¿no? Como el Liberty Council, la organización que es el origen del Congreso Mundial de las Familias, que es el lugar donde ya sabéis que se coordinan discursos, pero también recursos y se gestiona apoyo político entre opciones conservadoras de buena parte del mundo. Justamente esta cuestión de la familia, es decir, estas cuestiones de género, son uno de los principales discursos articulador de las extremas derechas a nivel mundial, ¿no? Es verdad que luego entre este entramado de organizaciones que hoy están muy vivas y tienen mucho poder, digamos, muchos recursos económicos, etcétera, luego se va a sumar la Iglesia Católica, digamos, también los magnates rusos y van a configurar esto que llamamos internacional antigénero, ¿no? Entonces, precisamente yo creo que ese momento es interesante pensarlo porque yo creo que de alguna manera lo que van a hacer este entramado de organizaciones es generar una determinada gramática política, ¿no? conservadora que, digamos, disputa la nueva hegemonía progresista, si queremos, por decirlo así, ¿no? que se genera en los 70 a partir de esas relaciones entre las personas, las relaciones de género, yo creo que para siempre. ¿no? Pero bueno, en ese momento, esa lucha contra esa hegemonía de los 68, digamos, tiene una larga cola que se extiende hasta hoy y buena parte de los discursos de antigénero que están en juego se han gestado en ese momento. Eh, Cuando hablamos de cuestiones de género en las extremas derechas, bueno, hay una cuestión con la definición de la extrema derecha, es que muchas veces hablamos así, ¿no? Extrema derechas, postfascismos, derecha 2.0, bueno, hay una nomenclatura muy diversa y también hay una discusión sobre cómo se tendrían que definir, ¿no? A mí no me interesa tanto la discusión de las definiciones, pero sí que es verdad que es interesante resaltar que tienen muchas diferencias entre ellos, ¿no? Tienen diferencias tanto en propuestas económicas, ¿no? Sabemos que Milei es un ultraliberal o ultraneoliberal, más bien dicho, y en Europa, pues Marine Le Pen pertenecería más bien a eso que se denomina el chauvinismo del estado del bienestar, o es un estado del bienestar, digamos, para los que se consideran nacionales. Pero bueno, aparte de todas esas diferencias, que son interesantes resaltarlas, en cuestiones de género, bueno, al pertenecer al universo conservador, tienen más bien una política sexual de este tipo, ¿no? De tipo conservador. Pero eso no significa lo mismo en todos los países, ¿no? Digamos que hay unas ciertas narrativas que comparten, las grandes narrativas en relación al género de las extremas derechas es la defensa de la familia tradicional, o que ellos llaman de la familia tradicional, que evidentemente nunca ha existido, ¿no? Es un ideal. La cuestión de la crisis demográfica, luego entramos un poco, si queréis, describir alguna de estas líneas, pero bueno, básicamente eso, familia tradicional, crisis demográfica y la lucha contra la ideología de género, ¿no? Y muchas de ellas tienen fuertes componentes antifeministas, pero moduladas un poco a partir de cuáles son los consensos imperantes en cada uno de los países, ¿no? Porque ellos
claro, cuando quieres conseguir el voto tienes que, de alguna manera, suavizar tu discurso en algunos elementos para coincidir con el grueso de votantes, ¿no? Pero bueno, esas estrategias, digamos, políticas también son variables y muchas veces no van al grueso de votantes, ¿no? Sino que van a componer coaliciones, distintas coaliciones de votantes, ¿no? Como podemos ver aquí en España, Vox, que precisamente la cuestión de género, digamos que sería la que rompería el consenso social más amplio de cómo se concibe las políticas de género, la igualdad de género en el Estado español, y sin embargo iría a romper eso, ¿no? Para componer una coalición de votantes con los desafectos o con los que se supone que están en desacuerdo con esas políticas y eso lo hace, digamos, en diversos campos para componer una coalición de votantes que le permita tener una cierta representación o incluso llegar a gobernar, ¿no? Aquí en España lo vemos más lejos, pero bueno, ese es un poco de su funcionamiento. Entonces, lo que decimos que en Europa Occidental han propuestas también bastante diferentes. Como sabéis, Le Pen votó a favor de la constitucionalización del aborto en Francia y luego hay personajes como Geert Wilders, ¿no? Que es de la extrema derecha de Países Bajos, que apoya el matrimonio homosexual, ¿no? Es verdad que en América Latina tienen componentes mucho más conservadores, también como en Europa del Este, ¿no? Como lo íbamos explicando antes, y en América Latina porque hay pactos, digamos, mucho más evidentes con la Iglesia Católica o las iglesias neopentecostales, ¿no? En Europa Occidental lo que van a utilizar, digamos, son estrategias de tipo homonacionalista, ¿no? O femonacionalista, que os sonarán porque también son de las principales estrategias que utiliza Vox en el Estado español y muchas extremas derechas en toda Europa, ¿no? Es esta supuesta defensa de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI frente al Islam, ¿no? Al que se representa como incompatible con los valores occidentales. Entonces, bueno, las principales narrativas en Europa sí parten de esta articulación entre cuestiones de género y racialización, ¿no? Y como comentaba antes, una es esta del invierno demográfico. Ya sabéis, lo del invierno demográfico es la preocupación por las caídas de la tasa de natalidad. Y entonces el marco es que las poblaciones europeas, o, bueno, puede ser estadounidenses, porque ahí también es una narrativa muy en boga, van a ser reemplazadas por extranjeros y normalmente estos extranjeros se dibujan con los contornos del pánico moral porque se les identifica fundamentalmente como musulmanes, ¿no? Que ya he explicado que es el gran otro en Europa, ¿no? Hay otra, esta es una de las narrativas principales y que tiene mucha presencia y sobre todo mucho eco, ¿no? O sea, porque aunque a veces roza o tiene tintes como de teoría de la conspiración, en Estados Unidos, por ejemplo, en las encuestas sale una gran cantidad de votantes que piensan que realmente hay una conspiración para sustituir a los votantes republicanos por votantes extranjeros, ¿no? Que por eso abren las fronteras para que entren votantes que supuestamente ellos identifican como que votarían a los demócratas y no a los republicanos, ¿no? Entonces, bueno, tienen tintes de teoría de conspiración, pero extrañamente o no tan extrañamente, si vemos el destino el estado del mundo, están funcionando, ¿no? Otra de las grandes narrativas se llama académicamente la racialización del sexismo, pero bueno, básicamente es decir que precisamente el sexismo es una cuestión de otras culturas que en Europa ya habríamos superado. En Europa se entiende la igualdad como igualdad legal, ¿no? Entonces, como ya se ha llegado a la igualdad legal, precisamente esto les sirve, por un lado, para afirmar la superioridad de los países europeos con respecto a otros países del mundo, ¿no? Sobre todo en este caso contra los países musulmanes. Y luego, por otra parte, también para decir que como se entiende, como ya hay igualdad formal, cualquier ley que entienda que la desigualdad es estructural y tiene que ser compensada, es una ley que básicamente discrimina a los hombres, ¿no? Bueno, digamos que es un marco que permite estas dos cosas y es un marco muy peligroso porque vemos, por ejemplo, las consecuencias en el Estado español. Este año pasado ha habido bastantes ataques a centros de menores migrantes y a centros o a lugares donde viven migrantes, ¿no? Como pueden ser hoteles, pero también pueden ser espacios ocupados. Y ha habido como movilizaciones
en parte expoliadas por la extrema derecha y en parte movilizaciones de tipo vecinal, si queréis, aunque esas dos cosas a veces son muy difíciles de deslindar. Pero bueno, algunos ataques, digamos, a estos centros de menores se hacen bajo la excusa de que hay una acusación de que alguno de los migrantes ha atacado a una mujer. Normalmente se dice ha atacado a una niña, ¿no? Entonces, esos pánicos morales de identificar a las personas inmigrantes, bueno, a los chicos migrantes y normalmente a los menores migrantes no acompañados, ¿no? Que es el gran tema que se ha construido aquí en España, de los menores no acompañados. Esa identificación entre violencia sexual o violencia de género y migraciones es un elemento central de su discurso y sirve para criminalizar a los migrantes, pero también para generar esa idea de inseguridad, ¿no? De que los barrios están ocupados por personas extrañas que atentan contra nuestras libertades. Hay una mezcla ahí entre seguritarismo, ¿no? Autoritarismo, que es por lo que ellos también buscan todo el rato tanto el refuerzo penal como el refuerzo policial, ¿no? Que se inviertan más gasto en policía, que se invierta más gasto en seguridad, ¿no? Utilizar esos pánicos morales para eso. Y digamos que el hecho de que estén utilizando todo el trabajo que los feminismos han hecho para visibilizar la persistencia y la importancia de la violencia sexual y de género, digamos que yo creo que supone uno de los retos fundamentales del feminismo en España y en buena parte de Europa, ¿no? Pero en España en concreto, pues tenemos ese reto, ¿no? De ante estos discursos, ¿qué puede hacer el feminismo o qué tenemos que decir para que no utilicen, digamos, esa preocupación que nos ha costado tanto imponer en la agenda? O incluso también hacer una reflexión más de fondo de qué tipo de discursos o cómo tenemos que hacer ese trabajo de concienciación sobre la violencia machista y de género para que no sea tan fácilmente apropiable por la extrema derecha. Y bueno, y eso también, digamos, coincide con otros debates del feminismo que tienen que ver, por ejemplo, con el uso del Código Penal o la aprobación de nuevas leyes, ¿no? Para perseguir o prevenir este tipo de violencia. Bueno, digamos, ese es un debate abierto en el feminismo. Si queréis, lo trabajamos más en la parte de preguntas, pero bueno, lo quería relacionar un poco con este marco de la extrema derecha porque ya sabemos que precisamente ellos siempre buscan un endurecimiento del Código Penal, que Vox pide la cadena perpetua para violadores. Otra cuestión que ha sido que Meloni ha aprobado una ley contra el feminicidio en Italia, que es una ley que una parte del feminismo lleva mucho tiempo pidiendo ahí en Italia, ¿no? Que endurece las penas, ¿no? Que dificulta las salidas transitorias, ¿no? O los beneficios penitenciarios, digamos, endurece las penas y, bueno, es, digamos, representativo que haya sido Meloni quien haya aprobado esta ley, ¿no? Entonces, ahí creo que los feminismos tenemos por lo menos que hacer algún tipo de reflexión. En cualquier caso, decía eso, que hay problemas de definición que tienen que ver con muchos elementos, en parte también los problemas de definición de la extrema derecha tienen que ver con que una parte de la derecha ha asumido las peticiones o las propuestas políticas de la derecha en sí y luego que también hay una serie de políticas, por ejemplo, la que tienen que ver con las migraciones, que normalmente atribuimos a las extremas derechas, ¿no? Ese endurecimiento de las fronteras o de la gestión de las fronteras, pero que en Europa sabemos que esa política de fronteras es de la Unión Europea y está aprobada por todo tipo de partidos, también por partidos socialdemócratas, y que no necesariamente es una política de extrema derecha, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí digamos que se complejiza un poco la cuestión, pero en cualquier caso, yo si tuviera que arriesgar una definición, hablaría más bien de un ecosistema ultra o un ecosistema de extrema derecha, si preferís, y hablaría de que, por una parte, ellos aportan o proponen una nueva racionalidad política, ¿no? Porque dicen representar una alternativa antisistema, ¿no? Esta es una línea que atraviesa todas estas extremas derechas, incluso muchas veces con formas de protesta o de contestación que habían sido más bien patrimonio de la izquierda, ¿no? Incluso de los movimientos sociales, que es un cierto movimentismo, una cierta forma de agitación y también que de alguna manera ellos dicen representar a los desafectos del sistema, ¿no? Si la desafección al sistema está creciendo en las democracias liberales, de hecho es uno de los problemas que también se ponen en el centro cuando se habla de la emergencia de las extremas derechas, ¿no? Esta crisis de la democracia liberal
pues de alguna manera ellos se presentan como representantes de esta afección y de alguna manera las izquierdas, incluso una buena parte de los movimientos sociales, aparecemos como los defensores de un cierto orden, ¿no? Porque un cierto orden frente al desorden que representan las extremas derechas, ¿no? Entonces, bueno, eso implica un cierre político, un cierre de los debates, porque muchas veces estamos como llamando al voto del mal menor, digamos, porque lo que viene puede ser peor, ¿no? Entonces hay un cierre político donde es mucho más difícil operar políticamente para los movimientos sociales, ¿no? Tenemos, digamos, retos más complejos, ¿no? Evidentemente, este impulso antisistema de las extremas derechas está destinado a reforzar las jerarquías sociales, ¿no? Este, que es el proyecto clásico del conservadurismo, aquí, digamos, se lleva a su máxima exposición, a su máximo punto, ¿no? A su máximo extremo. Su proyecto, ya digo, reforzar las jerarquías sociales, no subvertirlas, ¿no? Evidentemente, no ir al origen de estos malestares que provocan la desafección con la democracia representativa o la democracia liberal, sino precisamente transformar estos malestares o ofrecer compensaciones simbólicas, que pueden ser compensaciones simbólicas de tipo nacional. Puedes estar explotado en tu trabajo, carecer de cualquier tipo de poder en tu vida cotidiana, pero eres español, ¿no? Eres un auténtico español, o eres un hombre al que se le promete algún tipo de restauración de las jerarquías de género tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tienen esa función de desviar esos malestares sociales y traducirlos en cuestiones culturales o un conflicto etnocultural también, ¿no? Y por otra parte, mmm, este impulso antisistema se expresa en un estilo discursivo particular, ¿no? Que es cuando hablamos de guerras culturales como forma privilegiada de su intervención política, ¿no? No voy a entrar a fondo en lo de las guerras culturales, si queréis luego lo hablamos. Sabéis que es un concepto estadounidense de los 90, pero que bueno, que ahora vemos que parte de sus formas discursivas, ¿no? De la agitación permanente, de las provocaciones, las hipérboles. Trump sería un ejemplo perfecto de la guerra cultural permanente, que hoy han sido como perfeccionadas y están siendo utilizadas por estas extremas derechas de una manera muy cotidiana, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, hablo de guerras de género, precisamente hablo de cómo utilizan estas estructuras para hablar de determinadas temáticas que tienen en su centro el género o la sexualidad y normalmente, bueno, los elementos, digamos, más importantes de estas guerras de género son los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual y de diversidad en las escuelas, pero también en las universidades. Vemos como grandes guerras de género son a partir de esta cuestión, como incluso se ha prohibido hablar de homosexualidad en las escuelas y en los medios de comunicación en algunos países de Europa del Este, también en Rusia. Otra de las grandes temáticas, evidentemente, son los derechos de las disidencias sexuales y de género, ¿no? Evidentemente, ya decía, con esta diferencia, ¿no? En España no se cuestiona, bueno, os podría explicar muy bien cuál es el discurso sobre la cuestión de la homosexualidad en Vox, por ejemplo, pero tampoco me voy a introducir en eso. Pero digamos, las disidencias sexuales en un sentido amplio y fundamentalmente la cuestión de los derechos y de las vidas de las personas trans. Y luego habría otro gran bloque que serían las políticas de género en general, ¿no? Lo que nosotros llamamos la transversalización de género, ¿no? El mainstreaming de género. Hay que entender que estas cuestiones de género son una herramienta, ¿no? En la lucha por el poder político. Ya lo asociaba, digamos, a esas narrativas o esa gramática política que han generado la reacción conservadora desde los 70, pero digamos que el género es especialmente útil para agitar pánicos morales, ¿no? Pues el ejemplo tradicional es cuando se habla de pederastia, que muchas veces va asociada pues, a las personas trans, a los homosexuales, etcétera, ¿no? Las extremas derechas de Europa del Este, ¿no? Utilizan eso constantemente, pero hemos visto aquí en España utilizar ese tipo de argumentos también. Entonces, ese tipo de pánicos morales son capaces de generar bases muy movilizadas, ¿no? Eso activa el voto, genera activistas que salen a la calle, que son guerreros del ratón y, digamos, aunque tengas unas bases que no sean muy amplias, pero si están muy movilizadas, hoy día eso es tienes una gran capacidad política, ¿no? Es una,
es una herramienta política muy, muy interesante para ellos. También este marco de las guerras de género y la cuestión de género además es una cuestión que nos atraviesa de una manera muy profunda, ¿no? Porque tiene que ver con cómo nos construimos las personas, ¿no? Cómo se construye nuestra identidad. Entonces, son capaces de generar estas cuestiones emocionales de una manera muy intensa o de provocar esta emocionalidad de una manera muy intensa. Y también hemos visto en la última década, sobre todo, un aumento de la emoción en política, ¿no? Que eso tiene que ver, por una parte, con las guerras, lo que llamamos las guerras de género, las guerras culturales, una cierta militarización de la comunicación, ¿no? Que impone un cierre de filas, como hace como una polarización en dos extremas, y entonces estás conmigo contra mí. Eso también al mismo tiempo genera un sentimiento de pertenencia, ¿no? Una comunidad. Por ejemplo, cómo funcionan las teorías de la conspiración, muchas veces lo vemos así, ¿no? Que son capaces de generar un sentimiento de pertenencia entre aquellos que se consideran los que en posesión de una verdad que va contra todo el resto, ¿no? Y por otra parte, pues generan rechazo, odio hacia el oponente, ¿no? O sea, yo creo esta utilización de la emoción para generar identidad política y de comunidades afectivas es uno de los elementos más destacables también de su comunicación, ¿no? Muchos de ellos tienen que ver con las condiciones de vida, precisamente con las condiciones de vida que se reproducen después de estos 50 años de neoliberalismo y de la retirada del estado del bienestar en buena parte del mundo, pero también las consecuencias de la financiarización y de la mercantilización de todo, ¿no? Entonces, de alguna manera, también redirigen esta energía política de estos malestares a cuestiones morales, precisamente para no hablar de la explotación, del empobrecimiento progresivo, de las consecuencias de la crisis. Digamos, es una función que, como decía, comparten con el fascismo clásico, ¿no? Que se trata de neutralizar el conflicto social, de manera que las desigualdades económicas eh, se traducen en conflicto étnico o, en este caso, en conflicto cultural o de género. Y precisamente las cuestiones de género también tienen una utilidad aquí, ¿no? Porque a través de estas cuestiones se generan miedos y malestares, o al revés, consiguen traducir miedos y malestares diferentes en cuestiones de género que igual no tienen nada que ver con el origen de esos miedos y malestares. Pero bueno, de alguna manera es como explicaba antes, ¿no? Una idea en la que si no llegas a fin de mes, ¿no? O porque la inflación te come el salario, ellos desvían eso hacia que las leyes de género discriminan a los hombres o las cuotas están haciendo que mejoren las vidas de las mujeres o de las personas LGTB de una manera injusta, ¿no? Por encima de los hombres. Es un mecanismo parecido al de los inmigrantes te quitan el trabajo, ¿no? Y de alguna manera, como comentaba antes, también supone una especie de compensación simbólica porque la fijación de los roles de género se convierten también en importantes asideros identitarios, ¿no? Y asideros identitarios también de carácter político, ¿no? Entonces, hemos visto también resurgir, no solo en Internet, pero bueno, fundamentalmente en Internet, estas identidades masculinistas, ¿no? Que utilizan el resentimiento como motor político, o sea, una afirmación identitaria de la masculinidad para transformar ese resentimiento en una posición política antiprogresista en realidad, ¿no? Porque cuando ellos hablan de feminismo, en realidad están hablando de todo un campo político, o sea, no es solo contra las mujeres, o no es solo contra el feminismo, sino contra un campo político que ellos identifican con el progresismo, ¿no? Con la izquierda. Pero al mismo tiempo, no es que tampoco las cuestiones de género supongan únicamente una forma de distracción, ¿no? O una forma de agitación política, sino que estas cuestiones también son parte de su visión de la sociedad, ¿no? Como decía, su proyecto lo que pretende es la relegitimación de las jerarquías sociales, ¿no? Y de alguna manera defender el orden de género tradicional sirve para apuntalar pues, el actual sistema o régimen capitalista, no de desigualdad, que precisamente está atravesado por estas jerarquías de raza, de género, de clase, ¿no? Por tanto, yo creo que esta ofensiva reaccionaria que pone en el punto de mira a las mujeres, a las disidencias sexuales de género, disidencias sexuales y de género y a los migrantes, hace que estas luchas de alguna manera sean un lugar privilegiado de resistencia, ¿no? También una palanca de transformación.
Pero yo diría que siempre que nuestros proyectos políticos estén trabados con proyectos de redistribución del poder y de los recursos, ¿no? Con un acento muy marcado en la cuestión de las fronteras, donde ahí también hay unos retos muy importantes, sobre todo en Europa, porque de alguna manera si entramos en el juego este de las guerras culturales sin volver a poner en el centro la cuestión de la redistribución de la riqueza y cómo eso está vinculado a nuestra idea de la sociedad, ¿no? O sea, nuestro feminismo no es un feminismo liberal, o al menos en el que yo me identifico, no es un feminismo que piensa que a partir de la posición de subordinación de las mujeres podemos generar un proyecto de carácter universal, ¿no? Un proyecto que se propone mejorar la vida de todos. Y yo pienso que es desde este proyecto o desde este tipo de feminismo que es más fácil oponerse a los proyectos fascistas, precisamente porque si ellos buscan soslayar esta cuestión de clase, ¿no? O esta cuestión de la redistribución de la riqueza, nosotras tenemos que volverlo a poner en el centro y explicar cómo nos afecta a todos y a todas, ¿no? Para que no parezca tampoco una discusión entre formas de vida, ¿no? O sea, su idea es también como estas cuestiones feministas, disfrazarlas de una especie de juego de posiciones morales, ¿no? De una contra la otra, como si todas equivaliesen, ¿no? Y todas valiesen lo mismo. Y nuestra discusión, digamos, nuestra propuesta política no es una disputa entre formas de vida, ¿no? O corpus morales. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que sacarlo del terreno únicamente moral y llevarlo también al terreno material. Y bueno, lo voy a dejar aquí para, ya llevo casi 40 minutos para que podamos discutir luego también. Muchas gracias, Nuria. Ha sido muy interesante. Además, te iba a decir que podías seguir porque lo sentimos muchísimo, pero Raúl ha tenido problemas de conexión porque se iba a conectar en 5 minutos después de que empezara Nuria, pero no, no se va a poder conectar. Así que esperamos poder contar con Raúl con lo que nos iba a compartir para otro momento y ya empezaríamos con este espacio de, bueno, de palabra abierta para que podáis preguntar o comentar o lo que sea a Nuria o para que podamos contestarlo entre todas. También se lo decimos a Nuria en directo ahora porque no lo sabíamos. Sabíamos que llegaba un poquito tarde. Porque bueno, lo estamos haciendo online porque justamente pues Raúl no vive aquí en el Estado español y no se puede conectar, lo sentimos muchísimo. Así que ahora abriremos el turno de palabras. Podéis ir levantando la mano o directamente hablar si no nos pisamos. Y eso, muchísimas gracias y disculpen. Vale, si os parece, bueno, soy Monse y soy de Entre Pueblos y estaré un poco atenta a las palabras. Quizá podemos utilizar esta controversia de que ahora uno puede intervenir en también una participación más activa de la gente que os habéis conectado. Yo creo que el tema es de muchísima actualidad y por tanto las inquietudes pues también son muchas. Yo creo que Nuria nos ha dado elementos interesantes, ¿no? Sobre los que, bueno, ya ha habido muchos temas que no ha profundizado, lo puede hacer y también lo que queremos un poco es ver el interés que puede tener la gente que os habéis conectado, ¿no? Así que tampoco hemos tenido preguntas para el debate, sino para ver un poco que sea mucho más participativo, ¿no? De hacer incluso un debate entre las personas que estáis aquí. Podéis preguntar por el... César, no sé si eras el primero. Y así. Estaría Diana, Diana. Sí, de momento Diana, porque parecía que haya más gente, pero Diana. Bueno, a mí me ha parecido, ¿verdad? César puede ser así, Pero que han la ha bajado las levantado primero. manos. Sí. César,
vas tu Ah, primer. vale. No, no, le baixat per deixar la Diana primer. Primer Ah, prefereixo que sigui la Diana. vale. Vale, bueno, estaba como acabando de formular la pregunta, ¿no? Pero yo creo que, o sea, con todo el discurso que, o sea, ¿no? Con todas las apuntes que ha hecho Nuria, con lo cual, o sea, yo ya seguía como a Nuria y como que ya no me suena como de nuevas y estoy como bastante de acuerdo, ¿no? Es un análisis que creo que es como bastante compartido. Aquí el punto es, ¿no? Que quizás todo esto que, ¿no? Toda esta situación en la que nos encontramos y esta inquietud ¿no? De este auge de de los discursos de extrema derecha. Ah, Entonces, a mi pregunta o mi reflexión en este sentido, ¿no? Es que quizás cómo nos pondemos, o sea, qué alternativas construimos, ¿no? Desde las posiciones de izquierda, porque al final, pues un poco como decía a Nuria, ¿no? Pues no podemos estar a veces, o sea, tenemos que sacar la cuestión moral, ¿no? De, no sé, las izquierdas, estas moralinas, ¿no? De no, yo qué sé, yo ahora pienso, ¿no? Que a lo mejor, pues este curso, ¿no? Pues en un proyecto que tenemos en el Observatorio IDESCA, tenemos que hacer formaciones tenemos que hacer un par de sesiones a alumnos de instituto, ¿no? Que también, eso también es otro debate, ¿no? Porque siempre machacamos a los alumnos de instituto, pero la cuestión es que o sea, yo tengo que plantearlos y pienso, vale, ¿qué alternativas materiales le damos desde las posiciones más progresistas, más de Vamos izquierda, con estos a mensajes estas, que no, tenemos que a qué agilizar futuro el les ratito aquí. damos a estas personas? Uy, ¿se oye alguien? ¿Qué alternativas materiales podemos poner, podemos articular desde las posiciones más progresistas para dar una alternativa y sobre todo, ¿no? Pues es decir, no sé, si quizás es que a lo mejor nos falta ponerlo en práctica y tener ejemplos concretos, porque evidentemente sí que tenemos propuestas, pero que cuesta un poquito como concretarlas, ¿no? Quizás a veces, una cosa a veces de pensar es que, claro, pues nosotros estamos diciendo esto no, esto no, esto no, pero ¿qué es lo que sí pueden agarrarse ¿no? Estos y estas adolescentes, bueno, estas adolescentes, ¿no? Para tener un proyecto vital que no pase por las manos de la extrema derecha. No sé si se me ha entendido. Sí, Gracias. Si te parece, Nuria, hacemos César y luego también Asia sí. y luego contestas tú, ¿vale? O sea, hacemos tres preguntas de los participantes y luego tú recoges un poco, bueno, lo que consideres, ¿vale? Es decir, vale, César. Vale, yo creo que iba en la misma línea que Diana, era lo que yo quería plantear, ¿no? Que a mí personalmente me interesa más el cómo tengo que actuar yo, sabiendo que no puedo cambiar ese neoliberalismo, ¿no? Que no puedo cambiar esa situación de crisis universal y lo único que puedo hacer es con mi discurso, con mi quehacer diario, ¿no? En este caso desde la comunicación, centrado en la comunicación, ¿no? Cómo combatir o cómo dar una alternativa, que era lo que planteaba Diana, ¿no? En el acta del 20 de febrero, ¿no? Salían conceptos como seducir, salían propuestas más universalistas, ¿no? Que puedan llegar a nuevas personas. Y ahora también ha salido un poquito lo del tema del algoritmo, ¿no? Cómo jugar con el algoritmo. Yo creo que son caminos sobre los cuales nosotros también tendríamos que trabajar o tendríamos que ser capaces de avanzar y de darnos estrategias para poderlo conseguir, ¿no? Por ejemplo, dentro del ámbito educativo hay toda una corriente o toda una metodología que es el trabajo cooperativo, ¿no? Donde la clase no avanza si no avanza el colectivo, ¿no? Por ejemplo, entonces, eso también lleva a que las palabras que se utilicen dentro del aula puedan ser diferentes y tal. Pero la idea principal para mí, o lo que me gustaría transmitir, es eso, ¿no? Si entre todos seríamos capaces de podernos pasar como un catálogo de cosas a hacer para poder llegar a más personas con nuestro discurso. Incluso cosas tan simples, ¿eh? Como hacer un recuy de tiktokeros que sean cercanos a nuestra corriente ideológica o a nuestro pensamiento, ¿no? Porque si yo tengo que partir de cero, debido a que no estoy muy metido en esa red social, tendría que partir de cero. Y es una lástima partir de cero porque estoy convencido que muchos de los que estáis aquí tenéis la capacidad, el conocimiento y tal para poder
partir ya de un punto más avanzado, ¿no? Entonces esa sería mi propuesta, el intentar concretar cómo conseguir ese nuevo discurso y llegar a más gente. Vale, Asia, que dijo que no podía levantar la mano, que pidió la palabra antes que Eva. Vale, gracias. No sé si es esta palabra en No, en castellano o... castellano, Asia, Vale, ok, en pues ya castellano. está. Respondí la pregunta, la primera. Merci. Vale, bueno, yo voy un poco en la misma línea que las otras dos primeras intervenciones. Y más también, bueno, en el marco, primero de todo, disculpad porque a lo mejor os digo algo que habéis estado hablando al principio, porque me he tenido que conectar más tarde. Entonces, bueno, recojo también el guante de que Nuria que comentabas, ¿no? Que al final que desde los feminismos, movimientos sociales hay que cambiar el discurso. También voy en la línea de preguntarte directamente, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿A qué tipo de discurso hay que generar? Y más que nada también porque, no sé, ¿me oís bien? Sí, vale. Sí, Porque yo estoy ahora empezando a elaborar todo el marco teórico de una tesis que va dirigida en esta línea, es decir, que contranarrativa, no, qué narrativas alternativas generamos de los movimientos sociales y, por ejemplo, de los feminismos, ¿no? Porque sí que es cierto que el discurso que estamos haciendo o que hemos hecho hasta ahora, sí, vale, no acaba como de funcionar, estamos como alejando, ¿no? a segundo tipo de población, en este caso podríamos hablar de la gente más joven, pero bueno, entonces, directamente era preguntarte tú, por ejemplo, qué tipos de discursos crees que tendríamos que construir para hacer frente a esta ofensiva. vale, bueno, he visto que Eva, y ya sí cerraríamos con Eva y pasamos un poco, Eva Fernández, y pasamos un poco le damos la palabra a Nuria. Sí, gracias. Hay un tema que me viene preocupando desde hace tiempo y desde que hablamos mucho de narrativas y de discursos. Y me ha encantado que Nuria pusiera el acento en dos aspectos, en recuperar lo redistributivo y en pasar al terreno de lo material, porque creo que no todo es discurso, que también hay unas bases materiales sobre las que hay que trabajar, ¿no? Yo creo que ahora hemos visto recientemente en un debate muy notable cómo hay este riesgo de que desde la izquierda se intente moderar el discurso feminista para reconquistar a hombres, a varones jóvenes, ¿no? Y todo lo que eso podría suponer, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que hacemos poco es recoger aquellas conquistas que han sido conquistas para todas las personas. Es decir, toda la legislación que ha desarrollado, por ejemplo, el tema de la corresponsabilidad, a pesar de que se aplique de forma, muchas veces de forma limitada, etcétera, etcétera, pero ha representado un beneficio también para aquellos hombres que quieren, que quieren y deben hacer la baja paternal y ejercer una paternidad responsable. Y por otra parte, sí que me parece que otra de las cuestiones que tenemos como muchísimos datos y utilizamos poco, es el que ser hombre heteronormativo con masculinidad hegemónica, etcétera, no es ningún chollo. Es decir, es verdad que obviamente hay una serie de beneficios en esa posición, pero también es verdad que hay más accidentes de tránsito, que hay más alcoholismo, que hay más hombres en las prisiones o que hay más suicidios, ¿no? Entonces, cómo torpedear, por decir de alguna manera, y para acabar y un poco ya hacer todo el pack junto. Hay otro tema de otro debate interesante en un medio estatal que acababa con un titular que me pareció muy interesante, porque nuestros discursos son siempre
La extrema derecha tiene ese discurso simplón, facilón, que apela a a una especie de sentido común, ¿no? Pero desde el feminismo y desde la izquierda tenemos que matizar, explicar, ser pedagógicas, y eso es extremadamente aburrido, ¿no? Entonces, este debate acababa con más Bad Bunny y menos manifiestos, ¿no? Bueno, un poco por ahí va. Gracias. Pues Nuria, si te parece, recogiendo un poco las reflexiones que han salido, Sí. Ahora había la parte más algunas, difícil siempre es la de qué hacer, ¿no? Es el momento más temido en todas las charlas. No, bueno, o sea, me da pena porque he ido muy rápido en la primera exposición, disculpadme porque pensaba que tenía poco tiempo y quería explicar muchas cosas. Si hubiera sabido que tenía más tiempo, lo hubiera explicado como con más detalle y más despacito, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que muchas de las cosas que habéis comentado, mira, el último librillo este que he escrito, que es muy cortito, este que se llama, tiene ese nombre raro, de Ínceles, Gimbros, Criptoboros y otras especies antifeministas, precisamente es uno que se está planteando esas cuestiones, ¿no? De cómo, primero, por qué o sea, que esas subculturas que nos están diciendo del mundo donde vivimos, o sea, por qué estos jóvenes se sienten interpelados por algunas de las cosas que les ofrecen esas subculturas digitales, ¿no? Entre ellas, por qué esta afirmación identitaria de la masculinidad en ocasiones, o incluso esa aparente reacción antifeminista. Y una de las cosas que se plantea es, hay un capítulo que se llama Cómo hablar con ellos. Y un poco la propuesta, digamos, es, o sea, para empezar, reconocer que algunas de las cuestiones que ellos se plantean se pueden discutir. O sea, yo creo que el feminismo, sobre todo el feminismo que ha aparecido muchas veces en las escuelas, que ha aparecido en las escuelas y que es más visible muchas veces en redes sociales y en el mainstream, ¿no? Es un feminismo un poco pues, culpabilizador, ¿no? Un poco moralista en ocasiones o identitario. Y eso también tiene que ver, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de que los algoritmos promueven las opiniones más extremas, ¿no? ¿Y por qué los algoritmos benefician, digamos, los afectos de extrema derecha, los afectos de agresividad, de enfrentarse al otro, el odio, etcétera? Bueno, ahí vemos que por un lado eso genera más movimiento en las redes sociales, los afectos negativos producen más engagement, que se llama, ¿no? Más reacciones, más tiempo, es decir, más beneficios para las plataformas y por eso están estimulados por las plataformas digitales, pero también el feminismo que más circula por esas redes es un tipo de feminismo muy concreto. Evidentemente no es el feminismo marxista o materialista o un feminismo que está intentando explicar por qué vamos a luchar, digamos, contra el sexismo, es decir, también contra las consecuencias peores de la masculinidad tradicional en los hombres. Ese feminismo no circula muy bien en las redes sociales, ¿no? Lo que circula es el que dice, pues a una discusión que hubo hace poco, ¿no? Todos los hombres son violadores en potencia, bueno, no sé, como una serie de simplificaciones también de las propuestas feministas, sobre todo de las cuestiones feministas, digamos, más transformadoras, que se plantean como una palanca de transformación social más amplia, y lo que les llega a estos jóvenes por las redes sociales o por el mainstream es el feminismo es una lucha contra los hombres, ¿no? Es una especie como de esencialismo, ¿no? Que nos está diciendo que renunciemos a nuestros privilegios. Esto se les dice a chavales que en el aula tienen a veces muy difícil ver realmente esos privilegios que dicen que tienen. Por ejemplo, ellos ven que las chicas sacan mejores notas, que tienen un espacio de reconocimiento en el feminismo y todavía en esa edad no ven otras cuestiones, pues como puede ser la cuestión de la violencia, ¿no? Que igual no la perciben tanto, o no ven que la desigualdad laboral, por ejemplo, se reafirma, ¿no? O todas las peores consecuencias de esa desigualdad laboral surgen con el nacimiento de los niños, ¿no? Cuando precisamente esas tareas de reproducción social siguen asociadas de manera persistente a las mujeres. Entonces, en ese esquema, ¿no? Ellos
perciben, incluso muchas veces hay educación sexual y educación igualitaria en las escuelas que es maravillosa, que hay amigas mías impartiendo eso y están súper bien, pero luego hay formas educativas de transmitir el feminismo que para mí son catastróficas. O sea, a mí me han enviado fotos de, del día este, o sea, del 25N, que consistían en hacerles a los niños hacer una cadena como unas cadenas de papel, ¿no? Morado, y los niños tenían que atar a las niñas para hacerse una foto y salían los niños atando, o sea, de verdad, es que eso, por ejemplo, eso es de una escuela que me lo mandaron y yo me quedé alucinada. Pensaba, ¿qué tipo de educación feminista, ¿no? Les estamos haciendo llegar a estos niños? Sí, ¿no? Eso es un esquema súper, súper escabroso, digamos. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que por donde iba Eva es una de las claves, ¿no? Que es esta de precisamente estos discursos masculinistas o estos discursos antifeministas utilizan esos datos de mayores suicidios masculinos, más hombres en las cárceles, más accidentes laborales, como una prueba de que los hombres están más oprimidos que las mujeres, ¿no? Como una especie de olimpiadas de la opresión, donde ellos demostrarían de alguna manera que el feminismo no es necesario, pero que en realidad los perjudicados socialmente son los hombres. Entonces, claro, tú puedes responder, no, porque esto es mentira, porque tal, o puedes también intentar asumir que, o sea, que podemos explicar que el feminismo no es una manera o sea, no sé cómo decirlo, que no es una competición con los hombres, ¿no? Sino que lo que queremos es avanzar todos juntos, ¿no? De alguna manera. Entonces, la cuestión, por ejemplo, de esas cifras que ellos las utilizan para decir que están más oprimidos, pero que en realidad lo que esas cifras, como ha dicho Eva, lo que esas cifras están explicándonos es que hay algo en la masculinidad tradicional que es perjudicial, ¿no? Para sus propias vidas. Entonces, bueno, pues uno de los retos del feminismo es explicar cómo puede mejorar sus vidas, ¿no? Entonces, hay también en estos últimos años, yo creo, bueno, yo lo estoy percibiendo porque con la presentación del libro y estoy preparando las presentaciones con profesores de secundaria, etcétera, incluso más allá de eso, yo creo que mucha gente está percibiendo que ha habido un cambio o que por lo menos aquello que se decía antes de hay una reacción antifeminista, eso significa que lo estamos haciendo bien, pues que igual no es la interpretación más inteligente, ¿no? Entonces, que igual hay replanteamientos dentro del feminismo que dicen, bueno, hay una reacción antifeminista, ¿qué estamos haciendo mal o no? Pero, o qué podríamos hacer mejor, ¿no? En cualquier caso. Entonces, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de un manifiesto que sacó Ni Una Menos Argentina, ¿no? Que son estas compañeras de la Asamblea que organizan el 8M en Buenos Aires, junto con un organismo estatal que se llama, bueno, estatal es del Gobierno de Buenos Aires, que se llama Instituto de Masculinidades. Y ellas, por ejemplo, en este manifiesto, que me pareció brillante realmente, decían, porque precisamente en América Latina hay mucha preocupación porque, bueno, en todo Occidente estamos viendo estas cifras de hombres jóvenes o de varones jóvenes que apoyan más las opciones de extrema derecha o que son más de derechas, ¿no? Es lo que se conoce como la brecha de género y que, bueno, es multicausal y podemos explicar varias de las posibilidades, ¿no? De por qué eso está sucediendo. Pero precisamente ellos han visto que incluso en las villas, miseria, ¿no? En los sitios más pobres, muchos de esos jóvenes estaban votando a Milei, evidentemente contra sus intereses, porque si hay alguien que va a destruir todas las ayudas sociales o lo que queda del Estado social en Argentina es Milei, pero bueno, y la pregunta era un poco, pues, ¿cómo recuperamos a estos jóvenes? Entonces, ellas incluso decían, hasta ahora nos hemos organizado de manera separatista, es decir, en grupos no mixtos, pero eso no quiere decir que lo vayamos a hacer siempre. O sea, que quizás lo que tenemos que explicar también, ¿no? Es cómo, o sea, cómo el feminismo puede ofrecer un espacio a estos jóvenes. Como decir, este proyecto también es vuestro porque si lo que queremos es transformar la sociedad, os necesitamos para hacerlo, ¿no? Entonces, lo que era cierto es que la extrema derecha les ofrece a estos jóvenes un sentido de reconocimiento y de pertenencia, ¿no? Que es, como decía, una compensación a un orden de explotación y de subordinación y evidentemente a toda una nube negra que tienen los jóvenes ahora, porque tienen, por un lado, por ejemplo, en el Estado español y en buena parte del mundo también hay una crisis de vivienda, pero bueno, aquí es muy fuerte, ¿no? La crisis de vivienda. Eso implica que muchos de ellos no van a poder emanciparse hasta edades muy tardías. Las precariedad laboral más fuerte o el paro más grande es en las edades más tempranas.
ven, no sé, la nube del cambio climático sobre sus cabezas, como una serie de indeterminaciones, ¿no? Que la extrema derecha o los discursos antifeministas están sabiendo cómo redirigir, ¿no? Y como ya sabemos, ellos precisamente son buenos en componer esos malestares y traducirlos en otra cosa. En este caso lo están traduciendo en antifeminismo. Entonces es una manera de como de echarles un cable a estos chavales y decirles, oye, mira, o sea, si apoyáis a la extrema derecha, no se van a solucionar vuestros problemas, probablemente se van a agudizar. Y por primera vez que el feminismo tenga algo que ofrecerles, ¿no? Que tenga un espacio, digamos, de, oye, podéis participar, bueno, al menos los que quieran involucrarse en esta lucha, podéis participar con nosotras. Tenemos algo que aportaros, ¿no? Y el feminismo puede mejorar vuestra vida, ¿no? Ese es como un reto muy grande, yo creo, de los feminismos, de buscar, digamos, un replanteamiento para ser menos moralistas, menos culpabilizadoras. Evidentemente los jóvenes son, desde luego, de los que menos culpa tienen en esto, ¿no? Y cómo redirigir, digamos, esos malestares a sus verdaderos culpables, ¿no? Que son, pues, las élites económicas, la precariedad laboral, los efectos del neoliberalismo, lo que queramos, ¿no? Las cuestiones materiales. También es verdad que ha habido, yo creo, una identificación entre radicalidad feminista y el discurso como más duro, ¿no? Estos años, como que eso son oleadas que también, o sea, tienen su sentido, ¿no? Yo entiendo, pues, que hay un momento, ¿no? De afirmación, ¿no? De la subjetividad feminista, por así decir, en la que estás enfadada por la persistencia de la violencia, de la desigualdad, etcétera, ¿no? Y tienes como un discurso afirmativo, ¿no? Pero bueno, esa radicalidad asociada con un discurso más antihombres, por así decir, yo creo que tampoco, o sea, que ha pasado, que ya no es útil, que tampoco se puede identificar una radicalidad feminista con pedir medidas más duras contra los transgresores, contra las agresiones, etcétera, sino otro tipo de propuestas, ¿no? Que ahora se están discutiendo mucho, ¿no? Como la justicia restaurativa, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, que la radicalidad en el feminismo tenemos que hacer que sea más radicales a la hora de tener propuestas de otra sociedad diferente, ¿no? Más fuerte, ¿no? Un feminismo mucho más anclado en las necesidades de la gente, ¿no? También es verdad que yo creo que hemos hecho un feminismo que también tiene sentido, ¿no? En algún momento, pero bueno, hemos hecho un feminismo que parecía que, no sé, si hablábamos estamos en contra de la trata, es la trata con fines de prostitución forzada, ¿no? O sea, nos ha costado un poco hacer un discurso contra la trata en general, donde tú puedas aportar una especificidad de género, ¿no? Explicar por qué cuando tú pones la lupa feminista en determinadas problemáticas, lo que estás haciendo es iluminar ese problema en general, pero que tú estás luchando por transformar todo, no solo lo que atañe a las mujeres. Yo creo que ese es un problema que hemos tenido, que es muy claro, pues, por ejemplo, ¿no? Nosotros que estamos trabajando temas de prisión, hay muchos discursos feministas sobre la prisión que es las mujeres están peor que los hombres en la prisión, porque por la cuestión de los niños, porque las prisiones son prisiones masculinizadas que están pesadas para los hombres. Y bueno, nuestro discurso tiene que ser, todas las prisiones son una mierda, estamos contra la prisión, bueno, al menos las que somos abolicionistas del sistema penal, o nos reconocemos ahí, y universalizar nuestras demandas a partir, si quieres, de una posición situada que es la de las mujeres, que muchas veces lo que te ilumina precisamente es el punto, digamos, de mayor explotación, de mayor eh, degradación de las condiciones de vida, siempre que se cruce con la racialización y la clase, evidentemente, ¿no? Tampoco podemos hacer un discurso feminista de las mujeres, ¿no? En relación a los hombres, porque eso ya sabemos, bueno, que se pierde, digamos, toda la radicalidad del discurso, ¿no? Porque de repente tus compañeras feministas pues son, no sé, Carmen Calvo, la presidenta del Banco Santander, todas las que se denominan feministas, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que también ha habido un momento de emergencia así, de una especie de vamos todas hermanas, y que ahora, digamos, esa condición interclasista del feminismo, pues igual es un buen momento para quebrarla un poco, ¿no? Y decir, bueno, pues no es lo mismo el problema de la trabajadora doméstica que está precisamente posibilitando que las mujeres de clase media europeas salgan al mercado de trabajo, que la situación de, no sé, de alguien, de una política o de alguien que están
en las altas jerarquías sociales, ¿no? Bueno, ahí yo creo que otro reto es romper, digamos, este falso interclasismo del feminismo, ¿no? Y no sé, César estaba comentando lo de las redes sociales. Ahí yo creo que es que tenemos, o sea, estamos un poco atrapados porque a veces decimos, no, pero es que lo que necesitamos son influencers de izquierdas, etcétera. Entonces, por un lado, de una forma superficial, yo te podría decir, sí, necesitamos influencers de izquierdas, pero es que, digamos que las plataformas, ¿no? Igual que muchos discursos de extrema derecha, lo que hacen es remar a favor del sistema, ¿no? Entonces, tú vas, digamos, si la corriente va hacia un lado y tú remas a favor de la corriente, llegas más lejos. Entonces, nosotros estamos remando contra la corriente. Y remar contra la corriente significa que en realidad necesitamos discursos más complejos para arañar la realidad. Si simplificas, ¿no? Si te dedicas, digamos, a la guerra cultural, nunca vas a entender con profundidad los problemas que queremos transformar. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser implacables y las redes muchas veces implican una como sobresimplificación y por otra parte estás atrapado porque el problema de los algoritmos también va contra, digamos, contra los discursos más complejos, contra los discursos más matizados, ¿no? Por eso te digo, si tú haces un feminismo de clase en las redes sociales, olvídate, no lo va a ver nadie. Si tú haces un discurso hay que castrar a los hombres, pongo una exageración, nadie dice eso, pues eso va a difundirse un montón, ¿no? Es como que eso juega contra nosotros. Entonces, bueno, quizá también una de nuestras propuestas políticas sería entender bien cuáles son los problemas de las plataformas y acompañar los procesos de politización de la tecnología de la gente que está proponiendo, por ejemplo, el control público de los algoritmos, ¿no? Transparencia con los algoritmos para restarle poder a las plataformas, ¿no? Porque ya sabemos que el poder de las plataformas implica la ganancia de la extrema derecha, ¿no? Entonces, bueno, perdón que me he extendido un montón y he explicado un montón de cosas, pero podemos seguir con las preguntas y el debate. ¿O qué os ha parecido esto que os he dicho? Igual no Bueno, estáis de gracias, acuerdo. Nuria. Yo, en todo caso, introduzco de cara a... Bueno, Raúl no ha podido estar, es una lástima, pero aquí estamos bastante gente de entre pueblos, gente que tiene un conocimiento también estrecho de la situación de Abya Yala y un poco con todas esas contradicciones que tú nos has planteado de la desafección de la gente y el cambio un poco de discurso, ¿no? De cómo hacemos llegar como a otra gente. En el mundo de la cooperación también nos estamos encontrando con problemas, ¿no? Porque los contextos de los países son muy complejos, derechización. Cada vez todo el tema, por ejemplo, de las políticas de cooperación feministas aquí en, en, en los planes de cooperación pues son como con más contenido, van pues en profundizar derechos de las mujeres, de las disidencias, o sea, tenemos un discurso casi de 10, mientras que estamos viendo que para seguir trabajando en los países donde estamos, casi tenemos que cambiar el título de los proyectos, ¿no? Entonces sí que me gustaría también motivar a la gente entre pueblos que está trabajando en todos estos temas pues esas contradicciones, cómo se vive, quiero decir, para abrir un poquito también a algún sector que está entre la gente que participa, ¿no? En relación a todo lo que has dicho tú, pero aplicado no solo a los discursos de género, sino a nuestras políticas de cooperación y de acompañamiento de las organizaciones de defensoras, ambientalistas, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si os parece que esto puede abrir la participación de alguna gente que estáis calladas. Y luego, bueno, tú también, por supuesto, Nuria, si sobre esto también, pues seguramente también conoces situación en los países, también puedes decir. En cómo hacer un discurso, ¿no? De emancipación, de carácter universal, que incluya a los hombres, etcétera. Eso para nada quiere decir renunciar a ninguna de nuestras demandas
Nuestras demandas tienen que seguir siendo de máximos, de derechos sexuales y reproductivos. O sea, que hay que decir que sí es verdad que en algunos países, por ejemplo, estoy pensando en algunos países de América Latina, sí que ha habido una especie de culpabilización del feminismo en el sentido este de, pues ha ganado mi ley porque el feminismo, no sé, os habéis pasado tres pueblos. Bueno, pues eso no quiere decir rebajar nuestras demandas, ¿no? Sino mm, plantear otras quizás, ¿no? O vincular nuestras demandas a otras que se entiendan como de toda la sociedad, que eso es lo que puede reducir, digamos, la reacción antifeminista. Pero me gustaría que hablase alguien y comentase cómo está la situación igual en sus países. Mi pregunta no es de, yo no soy de cooperación, pero hay un tema que siempre me lo tengo en la cabeza. Es un poco repetirme lo que se ha dicho, pero tengo la sensación que a veces, ya sea desde la cooperación, la educación o desde el mundo social, digamos, o gente que trabaja o es activista en el mundo social, como que formamos parte de un pequeño grupo de personas y que en realidad, lo que decía el compañero César, que hay mucha gente que no está habituada a oír cierto tipo de discursos y que por eso justamente esos discursos reaccionarios calan tan bien en la población, porque apelan, son mensajes bastante directos y simples y eso llega mucho más fácil, pero tengo la sensación que también a veces nosotras mismas no desde solo el feminismo, me refiero a derechos humanos en general, ¿no? Tendemos al tecnicismo e incluso me atrevería a decir a veces, Mm. pues, o sea, es gente formada, digamos, que ha leído mucho, que se ha movido, entonces es muy difícil llegar a otro tipo de población que quizás esté interesada en el tema y que incluso le esté afectando todo este reaccionarismo, pero cuando tú les hablas de eso es como que le estás incluso minusvalo, no sé cómo decirlo, pero que no le estás interpelando. Entonces, si aceptamos, yo creo que sí que lo acepto porque creo que sí que hay una guerra cultural o una guerra de narrativas ahora mismo en muchos aspectos. ¿Cómo podemos hacer, esto ya te lo han preguntado, pero incluso en nuestro día a día, apelar a un mensaje sin ser solo moralizante ni solo desde la emoción? Para poder salirnos de este identitarismo y elitismo técnico y que nos entendamos, ¿no? Y a veces me parece como una cosa muy difícil cuando tenemos incluso conversaciones entre familiares, amigos, ¿no? Y creo que es muy importante que tengamos como más herramientas, más discursos y también, evidentemente, acciones concretas. No sé cómo lo ves, Nuria. Bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos, que tenemos también un tic, ¿no? Como de introducir términos que para nosotros son muy evidentes, yo qué sé, incluso igual puede ser una tontería, pero podemos hablar de personas no binarias o de, no sé, cualquier cosa sin darnos cuenta que igual hay personas que es la primera vez que lo escuchan, ¿no? Es una tontería, pero bueno, en realidad no lo es, ¿no? Entonces, yo creo que también en la comunicación es verdad que hay que entender con quién estás hablando y para qué, o sea, a quién diriges el mensaje. Esto es el ABC de la comunicación, es una chorrada, pero sí que es verdad que yo creo que para entender cuál es el nivel de lenguaje que tenemos que usar, tenemos que escuchar a las personas a las que nos dirigimos. Entonces, tanto si estás en una discusión en cualquier lado como estás haciendo un trabajo más de elaboración de folletos o de discursos en otros niveles, es entender con quién quieres hablar, ¿no? Y en los debates yo creo que es muy importante escuchar y de hecho, esto lo hablamos cuando decimos de trabajar con los chavales, ¿no? Contra esos discursos antifeministas en las escuelas, es como generar un suelo común, ¿no? Entonces, nuestra reacción normalmente cuando escuchamos ciertos discursos es decir, eres un machista, eres un no sé qué, o sea, como ya adjetivar, que es una tendencia muy de la izquierda, ¿no? De movimientos sociales, de evaluar a la otra persona si llega, si es racista, y eso como que te aleja un montón y es una política, ¿no? Que es una política muy de redes, ha sido muy de redes estos últimos años, ¿no? Incluso vinculada a lo que se llama la cultura de la cancelación, a un montón de dinámicas, ¿no? De vigilancia de cómo se expresa la gente y qué dice, que son poco útiles, ¿no? Entonces, sentar un suelo común
pasa por escuchar qué está diciendo realmente la otra persona para intentar entender cuál es su problema o cuál es su objeción, porque igual tú no estás de acuerdo exactamente con lo que está diciendo, pero hay algo en lo que dice esa persona en la que, lo que te puedes enganchar para responderle, ¿no? En los jóvenes eso es muy, muy común, por ejemplo, cuando están diciendo la violencia de género no existe, ¿no? Todo el discurso sobre la cuestión de la violencia, en el fondo lo que hay detrás, aparte de una cuestión que es muy clara, ¿no? Que es cómo los partidos políticos también han compuesto políticamente la cuestión de género, la cuestión del feminismo. O sea, uno de los problemas, entre comillas, o de las ambivalencias de la cuestión en el Estado español es que el feminismo se ha institucionalizado mucho estos últimos años, ¿no? Entonces, para mucha gente oponerse a la izquierda es oponerse al feminismo. Entonces, claro, sacar al feminismo de ahí y decir, no, pero es que nosotras no estamos hablando de esa posición institucional, sino que de una transformación social más amplia, es muy complicado, ¿no? Pero bueno, tú cuando escuchas a los chicos, pues a veces con su oposición, con su discurso de la violencia de género no existe, que es un replicar también el marco de Vox o de otras figuras, ¿no? De ultraderecha, en realidad muchas veces lo que tienen miedo, por ejemplo, es no saber si van a ser acusados de alguna, ¿no? de alguna agresión, porque precisamente los jóvenes, ¿no? Están en un momento donde se enfrentan por primera vez a la cuestión sexual y toda esa confusión sobre el consentimiento de la discusión de los últimos años, pues lo dicen mucho los chavales y lo dicen las profesoras, incluso madres de adolescentes, ¿no? Que mi hijo no sabe muy bien y está preocupado porque le puedan acusar de hacer algo mal, ¿no? Entonces, si tú encuentras que esa es la preocupación, es más fácil desmontarla porque que decirle, no, sí, la violencia de género existe porque mira los datos, ¿no? Como esos datos, nosotros siempre recurrimos a los datos porque pensamos que nos da la razón, pero en realidad si tú identificas cuál es la preocupación de la otra persona, es más fácil empezar a desmontar eso, ¿no? Validando alguna de las cosas que te está diciendo. Entonces, si esa persona, si ese chaval dice, es que mi preocupación es que me acusen, tú le puedes decir, bueno, es que el feminismo o una buena parte del feminismo o nuestro feminismo también está preocupado de que se acusen falsamente. Quiero decir, los derechos de las personas acusadas también son importantes para nosotros, ¿no? Que no es el discurso al que están acostumbrados, ¿no? O si cuando hablan de las cuotas están preocupados porque las cuotas supuestamente van a alterar ese orden meritocrático que nadie se cree porque nunca ha estado por encima del origen de clase, pero que sostiene todavía esa ficción del ascenso social o de que es posible el ascenso social. Y entonces supuestamente las cuotas pues alterarían ese orden, ¿no? Entonces, bueno, si te dicen eso, pues tú también le puedes decir, bueno, es que dentro del feminismo hay un debate sobre las cuotas, porque para el feminismo liberal es muy importante, pero para el feminismo de transformación o el feminismo de clase, no pensamos que haya más mujeres en posiciones de poder va a transformar las condiciones de las mujeres que están más abajo, ¿no? O de los hombres que están más, o sea, no sé, como validar algo para luego ahí explicar cosas más amplias. No, tampoco es fácil, ¿eh? Y luego hay gente que no la vas a poder convencer, ¿eh? Porque también hay posiciones ideológicas muy asentadas, ¿no? Son valores que se transmiten a través de la familia y no todo se puede a través del diálogo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos un poco apostando por la pedagogía y porque la pedagogía es una parte importante de la política, ¿no? Al menos como la entendemos nosotras, ¿no? Gracias, Nuria. Veo que Alex tienes la mano levantada. Sí, yo quería comentar un par de cosas, ¿no? Sobre lo que has comentado tú, Monse, de América Latina, es complicado entrar aquí en casuísticas, ¿no? Pero me ha recordado que hace poco, en una actividad con una feminista argentina, comentaba, vengo del futuro, ¿no? Es una cosa que en Argentina lo han acuñado, ¿no? Un poco en el sentido de que aquí estamos discutiendo cómo hablar en los institutos con chicos, con las chicas, cómo hacer ese discurso, mientras que, por ejemplo, en El Salvador, en los institutos, la palabra feminismo está prohibida. ¿Eh? Te pueden sancionar por mencionar la palabra feminismo, ¿no? Es decir, que, digamos, estamos hablando de otro nivel, de otra escala, en la que, bueno, ojalá no nos encontremos, ¿no? Pero bueno, digamos, justamente todo lo que estamos viendo ahí es para no
intentar no llegar a esta situación, o si se llega a saber cómo enfrentarla, ¿no? Em, y luego hay otra cosa que, con lo que planteaba Rosina, que estoy muy de acuerdo, de que, digamos, una de las premisas es no intentar, o sea, una de las cosas que se acusa al discurso de izquierdas es de superioridad moral o superioridad intelectual, digamos, ¿no? Entonces, hay terminologías, hay formas de hablar y tal, en las que consciente o inconscientemente estás manifestando o estás una superioridad intelectual, ¿no? Yo sé de esto, yo estoy iniciado o iniciada en esto y tú no te enteras, digamos, ¿no? Entonces, consciente o inconscientemente transmitimos muchas veces esta sensación, ¿no? Que creo que hay que ser autoconscientes de eso, ¿no? Tanto a nivel, ya digo, moral como intelectual. Y luego otra cosa con lo que comentabas tú, Nuria, y también Eva, que a mí me parece muy importante, es el poner el foco en las bases materiales, ¿no? Que decíais, en las reivindicaciones que tienen que ver con la economía o con las formas de vida concretas, que igual no son tan atractivas en las redes sociales, ¿no? Hablar, pero eh, creo que eh, la izquierda, sobre todo la izquierda en el poder, como hay cosas de la economía que no puede transformar, porque está atada, digamos, de pies y manos, combatir yo qué sé, el oligopolio financiero, no sé, etcétera, una serie de transformaciones que no son, parece como que hemos derivado los debates a estas guerras culturales, digamos, ¿no? Y entonces esto, ligado a lo que decía antes de la superioridad intelectual, pues parece que cualquier planteamiento de izquierda es pues, un planteamiento de gente de clase media, intelectual, con un título universitario, y es un discurso que aleja mucho a la gente de las clases trabajadoras, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es muy importante retomar estas reivindicaciones más del ámbito material, ¿no? Tanto laboral como de condiciones de vida, vivienda, el tema de los cuidados, digamos, las desigualdades en estos planos. Vale, compas, mirar, hemos llegado a ser a casi 32 personas, ahora la gente ha ido, como si dijésemos, despidiéndose por diferentes motivos. Si os parece, podríamos un poco, bueno, ahora le propongo que Nuria tome la palabra y Rosina, si quieres también cerrar un poquito esta sesión, para no quedarnos aquí tan poca gente, ¿no? O sea, que de alguna manera mm, creo que llevamos 1 hora y media. Agradecer mucho a Nuria porque ha tenido que llevar el peso de esta sesión, pero no sé, si como lo veis, si hay alguien más que tenga que decir alguna cosa, si no, la propuesta sería dar palabra a Nuria para que hiciese como un cierre y luego a Rosina que pudiese también cerrar la sesión. A mí, bueno, estoy de acuerdo con el análisis de Alex, lo comparto totalmente, así que creo que un poco hay que ir por ahí también. Simplemente, a mí me gusta mucho esa frase que cita Gramsci, que en realidad no sé de quién es, no es de él, pero él la cita mucho, que es esta de eh, pesimismo de la razón o pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Porque muchas veces cuando hacemos análisis sobre extrema derecha, la gente te dice, pero bueno, hay que ser optimista, o esto que has dicho, no, es un dibujo un horizonte muy complejo y muy deprimente. Que bueno, no, en realidad el análisis no es deprimente, lo que es deprimente es la realidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que significa esta frase es que hay que ser como muy certeros en el análisis de lo que está sucediendo, ¿no? Hacer un análisis sin concesiones, una buena lectura de los problemas que tenemos y asumirlos. Y luego optimismo de la voluntad significa que a pesar de que reconoces que operar en esta realidad es muy complejo, no renuncias a hacerlo, ¿no? Y para ello, bueno, como ya habéis dicho, no son solo necesarios buenos discursos, sino tener organización,
precisamente lo que nos enseña esta organización de la Internacional Antigénero, que lleva muchos años haciéndolo, es que necesitamos estructuras sólidas que perduren en el tiempo y necesitamos espacios políticos a muchos niveles, no solo a nivel más institucional, sino a nivel de base, ¿no? Que sean capaces de perdurar en el tiempo, de generar conflicto, de hacernos avanzar, ¿no? Y luego, por último, también diría eso, ¿no? Que creo que es importante que de alguna manera no tenemos que dejar la representación de la desafección al sistema a las extremas derechas, ¿no? O sea, no puede ser que toda la gente que siente que la democracia representativa les está fallando, entre ellos esos chavales de las favelas, de las villas miserias de Buenos Aires que han acabado votando a Milei. O sea, la pregunta es por qué tendrían que defender esta democracia, qué les está ofreciendo esta democracia, ¿no? Entonces, bueno, una de dos, si tú renuncias, digamos, a hacer avanzar, a redistribuir, como decíamos, a poner la cuestión material en el centro, a mejorar las condiciones de vida de todo el mundo, de alguna manera te dedicas a defender lo que existe porque lo que viene puede ser peor, ¿no? Y lo que viene puede ser peor es simplemente de alguna manera renunciar a transformar aquellas cuestiones que hacen avanzar a la extrema derecha, ¿no? Entonces, bueno, simplemente recogerlo por ahí, que no hay nada escrito, ¿no? Que la historia no está escrita definitivamente, que tenemos que seguir organizadas y con esta voluntad de transformar las cosas y de no permitir que ganen, ¿no? O por lo menos impedirlo en la mayor medida posible. Gracias. Perfecto, creo que Rosa María tenía la palabra, ha dicho Monse, no sé si... Sí, 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 disculpad, es que se me había cerrado todo. Sí, Rosa María. Y luego en el chat Ariana le pide a Nuria si puede repetir la frase con la que ha empezado su intervención. Y daríamos paso a Rosina. Rosa María, La primera frase de mi intervención de todo de ahora, el... no, no, de Ah, ahora, de de ahora. ahora. Sí, ¿Qué he dicho? La de ¿Qué he dicho? Gramsci. Ah, Ah, la de sí, lo Gramsci, tenía. sí. La de Gramsci es, en realidad la original, aunque normalmente se dice optimismo, pesimismo de la razón, en realidad es pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. vale, gracias. Que no es de Rosa, Gramsci, pero Gramsci la cita y siempre se la atribuyen a él. vale. Rosa María, que está como, pues, no está. Bueno, se ha ido quizá. Mis disculpas, no le había visto. Bueno, pues entonces, Rosina, si te parece. Sí, no, nada, simplemente agradecer un montón a Nuria por no solo esta formación tan interesante que nos ha dado, sino también pues por este imprevisto, porque la idea era que hubiese un diálogo entre norte y sur y un poco también Raúl desde los movimientos sociales más de Sudamérica y ella desde, bueno, de género y eso. Pero bueno, aún así creo que ha sido muy rica y que nos va a servir un poco para leer esta situación, como he dicho antes, convulsa que estamos viviendo, pero que también un poco de esperanza en el sentido de que siempre hay que podemos desde los movimientos sociales y nosotros de las organizaciones tenemos aún mucho trabajo por hacer y muchas cosas que cambiar, ¿no? Dicho esto, también os agradecemos a todas y a todos por haber estado en esta sesión. El día 18 volveremos a tener dentro de este marco de formaciones una sesión que también va a hablar sobre autoritarismos, pero en este caso es antifeminismo, especificando sobre todo el tema de derechos sexuales y reproductivos. Y vamos a tener con nosotros a Silvia, que es la directora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, y Rocío desde Perú, que trabaja en la organización DEMUS, que también defiende los derechos sexuales y reproductivos y en general bueno, a las mujeres, ¿no? Entonces os animamos a que también participéis, ya os mandaremos el enlace. Y una vez más, muchísimas gracias Nuria y muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Gracias a vosotras por la invitación, un placer. Gracias, gracias. Moltes gràcies, bona tarda. Gracias.